¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola mis amigos, cuánto gozo al encontrarnos nuevamente en este lugar para estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este día nos compete tratar un tema muy importante: cómo volver a comer del árbol de la vida. El hombre se alejó de Dios, se apartó de Dios. Ese árbol de la vida que Dios había colocado en el centro del huerto, como dice la palabra de Dios, fue dejado desgraciadamente por el ser humano cuando pecó. Adán y Eva tuvieron que salir del jardín del Edén y hoy nos encontramos como estamos hoy, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender, y yo quiero decirles algo en cuanto al tema de hoy. Es bueno que lo escuchemos entero, desde que comenzamos hasta el terminar. En realidad tiene una serie de cosas que tienen que ver por supuesto, con nuestro gran Salvador, en el tiempo, en el momento, en las fechas que estamos viviendo. Este programa y el que sigue después tendrán que ver con eso exclusivamente en algún aspecto en el plan de salvación, ya que Semana Santa nos recuerda en cierta manera estas cosas. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos entender y grabar en nuestra mente lo que habremos de escuchar, porque aparecen varias partes musicales, como también el desarrollo del tema y el contenido de la palabra de Dios. Dios solamente puede revelar en las Escrituras lo que significó la lucha entre el bien y el mal. A través de los milenios, a través de los siglos, todavía continúa esa lucha. Estamos en la parte final del gran conflicto, lo sabemos, porque las profecías son muy claras, la situación mundial es dramática. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo? ¿Y por qué todavía dura este conflicto? Vamos a analizar bastante acerca de ello en el día de hoy. Allí en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12 y 13 dice lo siguiente: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Juan ve las escenas del fin, ve nuestros días en forma muy clara, y se acerca a ese personaje claramente, Cristo, nuestro amado Salvador, y le dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué hermoso pasaje es este. Y todavía recalca después: no hay más grande que Cristo. Por eso dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es la promesa de aquel que nos ama. Él vuelve pronto. Por lo tanto, no tenemos que afligirnos tanto por los problemas de esta vida, sino pensar que la eternidad muy pronto se va a iniciar y nosotros debemos estar preparados para ese día. Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá, y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor fue a preparar, en la cual yo he de morar. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo
De veras que es esta nuestra esperanza maravillosa, el poder estar con Cristo para siempre. Hemos pensado en esa realidad. Estamos preparados para el encuentro con nuestro Rey. Esta será nuestra vida pronto. Ya no habrá más penuria, no habrá más tristeza. Es la promesa que el Señor nos hace. Por eso este cántico nos hace vivir anticipadamente la realidad de ese día. Estamos preparados para el encuentro con nuestro amado Salvador. El problema de Lucifer. Y ahora vamos al comienzo del gran conflicto entre el bien y el mal. Y allí leemos en las Escrituras lo siguiente, leamos el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, este pasaje habla del comienzo. Y los pasajes que tendremos también de la gran lucha que nosotros apenas entendemos hoy, ya que todo fue revelado por Dios, pero nuestra mente no puede entender todo. En la eternidad entenderemos más. Pero Dios, que es admirable y maravilloso en su amor, permitió que las Escrituras pudiesen comprender lo que significa esa gran rebelión del príncipe del mal. Se levantó contra Jesús, ¿verdad? Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este es el gran misterio. El ángel más glorioso de los cielos, el ángel más espléndido que Dios había creado, que estaba allí nada menos que se encontraba en el santuario celestial, y aquí se llenó de maldad. Comenzó la gran controversia. No creamos que eso fue un momento. No sabemos cuánto tiempo duró en los cielos esa lucha tremenda. En realidad, fue echado de los cielos Satanás por la gran controversia y la lucha terrible, porque se rebeló contra el trono de Dios. Finalmente, Satanás no se le permitió más entrar al cielo desde la cruz del Calvario en adelante. Pero vamos a leer el versículo ahora 16, ahí, ¿qué nos dice? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ustedes notaron lo que dice el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Y es notable que la palabra de Dios es muy clara al mencionar esto. O sea, de apoderarse de lo que no era de él. En realidad fue el primero que comenzó a codiciar la posición de Dios. Y comenzó en el lenguaje allí que aparece, ¿verdad?, en la palabra de Dios, un comercio ilícito, apenas perceptible al comienzo. Satanás trató de tergiversar el carácter de Dios y de tratar de demostrar que el carácter de Dios no era tan perfecto como realmente decía ser, pero realmente había detrás de toda esta controversia que comenzaba una lucha terrible. Cristo lo advirtió desde el mismo comienzo de lo que esto significaba, que significaba un camino de muerte y de destrucción. Y aquí está, ¿no es cierto? Es claro el pasaje, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo pues te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, los reyes de este mundo habrían de ver el resultado del pecado y de todo el universo de Dios. Todos los seres creados por Dios habrían de ver lo que significaba el pecado, lo que significaba la desgracia del horror. Satanás anduvo de mundo en mundo a buscar a quien devorar, pero desgraciadamente el hombre cayó pronto en la desgracia del pecado y se rebeló contra Dios. Pero Ezequiel, el profeta, nos continúa diciendo lo siguiente: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. El santuario celestial, que ahora Cristo comenzó esa obra ya en 1844 de borrar los pecados para siempre, fue manchado por el autor del pecado. Un día veremos el santuario celestial, pronto, se acerca muy pronto ese día.
Pero el autor del pecado realizó algo atroz, tremendo, que aún después se repitió aquí en la tierra. Se acordarán del texto cuando un día Cristo tuvo que limpiar el santuario, me refiero al templo, del tiempo de los judíos, ¿verdad? Hace 2000 años atrás, cuando lo habían convertido en cueva de ladrones, como dice la palabra de Dios. En realidad fue una réplica de lo que pasó en los cielos. Desgraciadamente así es el pecado. Continúa diciendo: Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Yo quiero recalcar algo aquí. Dice: yo sacaré fuego de en medio de ti. Está hablando de la obra del Espíritu Santo de Dios. Primero dice: de entre las piedras de fuego habitabas. Es la obra del Espíritu de Dios que se manifiesta en una forma de un fuego constante en torno al trono de Dios. Ese es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y por otro lado, ahora Lucifer perdería el Espíritu Santo. No tendría más intercesor. Llegó al punto de la maldad extrema hasta que se rebeló, y dice el verso 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Cómo es posible que ese ángel esplendoroso y glorioso y maravilloso pecó de semejante forma y cayó en la desgracia? Al ver lo que significa el pecado, el universo entero habría de contemplar la desgracia de la transgresión. Ahora bien, continúa diciendo Isaías el profeta en el capítulo 14 lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. O sea, lo que pretendía Satanás o Lucifer en el principio era ser igual a Dios. Él quería ser igual a Dios, por eso dice: tú que decías en tu corazón. Notemos que inclusive no lo decía en forma pública al comienzo, pero Dios, que lee todos los pensamientos, sabía con toda claridad cuáles eran las pretensiones del autor del pecado. En realidad, él era un ser glorioso, el más glorioso de todos los ángeles que Dios había creado, pero se enalteció el corazón de Lucifer. El problema del pecado comenzó a surgir en él, el gran misterio que habremos de estudiar por las eternidades. Pero Dios decidió que entendamos lo suficiente para que realmente nosotros podamos ser salvos y escapar de las guerras de la muerte, la tristeza, y llegar, por supuesto, a un día estar en el trono de Dios o ver las glorias eternas y vivir para siempre, ya que la vida eterna será así. El versículo 15 agrega: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Qué descripción impresionante del gran conflicto. Y amigos míos, en estos días que pensamos acerca de Cristo, ¿y cuántos millones en Semana Santa? Bueno, no sé, recuerdan a Jesús, pero no entienden nada acerca de la palabra de Dios. Compartamos estos links en una forma muy particular, para que realmente podamos comprender lo que significa ese gran plan de salvación que tiene que ver con la gran lucha entre el bien y el mal. Lo que significa, porque no tendría sentido entender a un Cristo sufriente si no entendemos el gran conflicto. Cristo murió con un propósito, ya vamos a analizar acerca de eso. Y allí dice: derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro. La muerte no existía en la eternidad. Dios no es el creador de la muerte, pero el pecado traería la muerte, a tal punto que Lucifer mismo habría de dejar de existir para siempre después. Por eso continúa diciendo la palabra de Dios: que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada.
que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Aquí está hablando del fin de la gran controversia. Por un lado habla del trato de Lucifer con los seres que venció, aún con el hombre cuando cayó. Todos dice allí, y está hablando del fin de la tristeza. Dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Satanás trajo la desgracia de este mundo, trastornó la naturaleza. Cuando el hombre cayó, vinieron todas las penurias en este mundo, pero aquí dice cuál será el fin de él. Él ni siquiera, llegará el momento cuando él va a desear morir antes de estar en el terrible y horrendo sepulcro que habrá de contemplar toda la eternidad y los mundos que nunca cayeron. Dios quiere que estemos en el cielo en ese momento, cuando realmente por 1000 años el autor del pecado habrá de permanecer durante ese periodo para que todo el universo se convenza de que él no tiene vida, de que no es Dios y que por supuesto es un ser creado por Dios. Allí el versículo 20 agrega: no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Allí hay una promesa de Dios. Y dice, tú no serás contado con ellos en la sepultura. Él está diciendo, bien que mejor son aquellos que estén muertos durante el milenio. Pero Lucifer y sus ángeles caídos habrán de permanecer para ver el horrendo sepulcro de lo que nosotros podemos imaginar, lo que será lo horrendo cuando Cristo vuelva y nadie pueda soportar la venida de Jesús. Pero Satanás y las huestes del pecado serán obligados a permanecer en ese sepulcro, como dice allí la palabra de Dios, pero donde realmente los malignos habrán de estar allí, ¿verdad? Y la descendencia de los malignos, la promesa del Señor otra vez, nunca más volverá a ser. O sea, el pecado nunca más volverá a esta tierra. Esta gran controversia está llegando a su fin rápidamente. Y yo alabo a Dios por esto, porque pronto amanecerá el alba donde no habrá más tristeza, ni dolor, ni engaños como hay en este mundo. Hoy el pecado ha rodeado la tierra, el final de la gran lucha del autor del pecado. Ahora bien, allí el punto A, ¿qué dice Alicia? La desobediencia y la no sumisión a Dios lo llevó a la ruina. La desobediencia, así en realidad fue eso. Satanás desobedeció a Dios y comenzó a dudar de las leyes morales de Dios. La desobediencia y la no sumisión al Creador, a su propio Padre Celestial. Esto debería hacernos meditar profundamente. ¿Cuántos millones de seres humanos, no entienden nada acerca de ello? Hasta llegan a decir que Cristo murió porque vino a anular la ley de Dios. Es algo terrible esto. El pecado es pecado, ¿verdad? Dice, perdido en la casa del Padre. Estaba en la casa del Padre, pero estaba perdido. Su mente divagaba de las cosas eternas y celestiales. Aquellas cosas que en el principio para él significaron gozo, alegría, paz, gozo. Ahora ya no era más. Solo cada día fue más triste y más envidia y celos tuvo contra Jesús. Quería ser igual a Dios. Quería tener un trono al lado del Eterno. Se preguntaba, ¿por qué no era miembro del concilio celestial? Cuando ese concilio celestial se reunió para crear este mundo, la tierra, y allí se trazaron los planos, yo diría los planos en un lenguaje humano, para crear este mundo, la divinidad estaba solamente porque ellos solamente son los creadores, pero Lucifer se llenó de odio contra la tierra, que Dios iba a crear, y allí establecería al hombre un ser perfecto para que pudiese ser feliz para siempre. Desgraciadamente, ese odio lo llevó a la guerra y desgraciadamente también el hombre cayó en la transgresión. ¿Por qué él tenía que obedecer a Dios? Se preguntaba. ¿Acaso yo no soy también inteligente? ¿No tengo sabiduría suficiente? Y con esos pensamientos se dirigió al resto de las huestes celestiales. Con esos pensamientos trató de que entendieran de que, bueno, si realmente Dios había creado todo perfecto, si Dios había creado todo perfecto, ¿acaso no
no tenía cada uno suficiente inteligencia como para ser sabio y conocer por sí mismo las cosas de Dios, ¿por qué tener que obedecer a ese padre, verdad? Qué terrible. En el centro del huerto. Y ahora vayamos a esta tierra, cuando Dios creó todo perfecto y hermoso. Adán y Eva creados a imagen de Dios. El primer hogar que Dios había establecido, para que fuesen eternamente felices. Pero ahora leemos allí en Génesis 2:9, allí había algo que mantendría la felicidad para siempre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es notable allí. En el centro del huerto había dos árboles. Uno era el árbol de la vida. Y Dios le ordenó a Adán y a Eva que comiesen de ese árbol de la vida para que la vida fuese perpetuada para siempre. Pero había un árbol que estaba prohibido, simplemente porque significaba la desobediencia a Dios. Era el único lugar en ese huerto donde Satanás podía ejercer poder sobre nuestros padres y podría engañarlos. Fueron advertidos de la tragedia que podría surgir, pero desgraciadamente un día Eva se acercó hasta aquel lugar. Pero antes de que llegase ese momento, la vida fue feliz, fue maravillosa en aquel hogar dichoso, pero Eva desgraciadamente un día miró el fruto prohibido. También el autor del pecado disfrazado de una serpiente, ahora se encontraba allí. Comía del árbol prohibido, no tenía problemas aparentemente. Entonces Eva comenzó a meditar. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí está claramente lo que Dios dice. Eva, si tú comes, Adán, si tú comes del fruto prohibido, nunca más podrás vivir para siempre. O sea, en realidad el hombre estaba destinado a morir para siempre. La desobediencia habría de llevar al desequilibrio mental, a la lejanía de Dios. Y por supuesto Adán y Eva tendrían que ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, ¿por qué Dios exige la obediencia? Es lo que nos preguntamos. La misma pregunta que el autor del pecado se hacía ya en la eternidad. Eva tuvo que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Obedecer al Creador, salir de esa ley. Ella se podía haber apartado allí, por supuesto. Inclusive podría haber ordenado a Lucifer que saliera de allí. Ella tenía poder absoluto si confiaba en el Todopoderoso. Comenzó a dudar del carácter de Dios. Y Lucifer, en la duda, la engañó completamente, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue su decisión trágica? ¿La obediencia o la desobediencia? Tenía que realmente decidir si obedecer al Creador de todas las cosas, y en su mente surgieron pensamientos tortuosos, engañosos. ¿Será que realmente Dios tiene razón? ¿No será que Lucifer tiene razón? Y que realmente Dios nos está prohibiendo de algo realmente feliz y que puede tener vida, podemos tener vida en sí mismo. Qué desgracia, amigos míos. Así entró el pecado en esta tierra. Y llegó el triste día, cuando Adán y Eva fueron separados, salieron del jardín del Edén. El Señor los sacó, puso allí 2 ángeles poderosos que cuidasen la entrada al jardín del Edén. Nunca más entraría el hombre, pero solamente ahora ocurrió algo. Inclusive Satanás no entendía del todo el plan de salvación. Él les prometió que Él mismo, Cristo mismo, vendría a morir por la raza humana, por el ser humano. Por eso cuando el corderito murió, aquel primer cordero, la sangre cayó, Adán y Eva lloraron y comenzaron a vislumbrar en forma lejana lo que sería la muerte del autor de la vida. Cristo mismo podía ser el único que pudiese redimir a la raza humana. El mismo Creador, no podía ser otro. Dice el texto bíblico lo siguiente, el apóstol Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá hay algo, la paga del pecado, el resultado lógico del pecado, que es separación de Dios, ¿es qué? Es la muerte. Mas el don de Dios,
y eso tenemos que recordar en forma enfática en estos días, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice allí la palabra de Dios. Cristo vino al mundo, se hizo humano. Muchas veces he pensado en este pasaje. ¿Cuántas veces? Porque para que Cristo pudiese ser nuestro Salvador tuvo que hacerse hombre. Eso era una rebaja extremadamente alta. Sin embargo, el Señor con amor eterno se entregó para que tú y yo vivamos para siempre, por una eternidad. Continúa diciendo la Escritura, dice, la razón por la cual Cristo vino al mundo. ¿Qué razón? ¿Cuál fue esa razón? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí la teología de millones de teólogos y de gente que ha torcido porque Satanás actúa en este mundo, torcido lo que es el cristianismo, ¿verdad? Acá dice, el que practica el pecado es del diablo. Es clarita la palabra de Dios. Cristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo fue desobediencia y transgresión a los mandamientos de Dios. Las obras del Señor demostrarían que Adán y Eva no tenían razón de pecar. Pecaron porque se apartaron de Dios. El versículo 9 es hermoso, leámoslo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acá está hablando del gran plan de salvación. Cuando nacemos en Cristo Jesús, la fuerza nueva es restaurada, más y más y más. Llegamos a ser semejantes a Él, aquel que nunca pecó, aquel que lloró por el hombre caído y que Satanás lo tentó de mil maneras y formas, sin embargo no logró nunca vencer a Jesús. Solamente Cristo puede darnos la salvación. Él está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Saben, esto es grande pensarlo. Y el Espíritu de Dios obra en nuestra mente y en nuestro ser. El Espíritu Santo está obrando para que dejemos la transgresión. El versículo 3 agrega lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué texto es esto, verdad? En otras palabras, queremos resumir el plan de salvación. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Cristo vino para eso a este mundo. Continúa diciendo allí en Eclesiastés 12. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que hacemos en esta vida, todo en el gran juicio final será revelado con toda claridad ante el universo entero. He aquí que el universo entero, el mismo Satanás, temblará al ver lo que él causó en este mundo que fue creado perfecto, pero desgraciadamente se rebeló contra Dios. Y también la ruina que causó en el resto de la creación de Dios. Por lo tanto, la tribulación no se levantará dos veces. El pecado no se va a levantar dos veces, nos dice la palabra de Dios. Ahora ve, allí un puntito B, perdidos en la casa del Padre. Cristo estaba en este mundo ya. Vino a esta tierra para salvar al hombre. Y saben, los líderes religiosos de sus días no entendían el carácter de Cristo. A pesar de haber muerto millones de corderos, a pesar de tener las Sagradas Escrituras en sus manos, a pesar de tener las indicaciones divinas, se apartaron de Dios y comenzaron a amar esta tierra o estas cosas materiales de esta vida, igual que Satanás en los cielos, a tal punto que cuando el Mesías vino, no entendían su carácter. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Llegando al final ya del conflicto, ¿cómo nos encontramos? Debe ser el pensamiento latente en nuestra mente en el día de hoy. El versículo 1 agrega: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Bueno, en esta parábola maravillosa. Allí dice claramente que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Notaron? No eran los líderes religiosos que primero se acercaron a Jesús, sino los publicanos y pecadores que sentían la influencia del poder del Espíritu de Dios, que estaba llamándolos al arrepentimiento. Miraban las obras del autor de la vida tan diferentes y contrastadas con aquellos fariseos. Ahora el versículo 2 ahí habla de los fariseos y dice: Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
Este a los pecadores recibe y con ellos come. Claro, para ellos ellos se creían santos. Se habían colocado en un estatus. Creían que ese templo los salvaba, que la teología de sus días era la exacta y correcta y es que estaban salvados. Cuidado que engañoso es el corazón humano, mis amigos. En extremo. Dice allí claramente, ellos envidiaban. Dice, ¿cómo es posible? Él con los publicanos y pecadores come. No puede ser de Dios. Esto no es de Dios, no es el Mesías de Dios. Aunque todas las profecías apuntaban a aquel que habría de morir por la raza humana, no lo entendieron. No lo comprendieron, no entendieron el amor de Dios, no entendieron el amor paterno, no entendieron el espíritu de la casa paterna, porque de eso vamos a estudiar enseguidita. La parábola del hijo pródigo. Allí nos habla de actitudes muy diferentes que vamos a entender hoy. ¿Qué dice allí en San Lucas 15? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahí ese hijo menor ahora duda de Dios, duda de su padre. Es lo que pasó en los cielos. Y Cristo con una parábola les va mostrando a los fariseos, ellos conocían toda la historia de la palabra de Dios. Tenían que entender. De manera que en esa ilustración está clarita. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor un día dijo, Padre, dame los bienes que me pertenecen, porque yo estoy cansado de estar acá en este hogar. Estoy cansado de lo que aquí se celebra. El espíritu que hay en esta casa no me gusta más. Eso es pecado, ese es el pecado. Por lo tanto, creía que el estar fuera de la casa del Padre y vivir como él quería, le traería realmente la felicidad. Hasta que por último se encontró cuidando los cerdos. La Biblia dice que no tenía más nada que comer, porque deseaba comer de las algarrobas de los cerdos y no podía comer porque no eran de él. Y cuando se encontró en esa desgracia, en el maloliente lugar de los cerdos, he aquí que aquel hijo menor comenzó a reflexionar. Y a decir, ¿por qué? ¿Por qué en la casa de mi padre nunca existieron estas cosas? El Espíritu de Dios estaba trabajando en aquel perdido. Imagínense los fariseos cuando escuchaban esto. Y en aquel que estaba realmente perdido. Estaba escuchando realmente porque Jesús vino al mundo para buscar a los pecadores. Ellos se creían santos, por lo tanto no podían ser cubiertos por la gracia de Cristo. Y ahora encontramos el regreso del hijo menor a la casa del padre. Regresa para pedir perdón a su padre. Y él le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, nunca más, pero por lo menos, Padre mío, permíteme gozar del deleite que hay en la casa del Padre. ¿No tienes algún rinconcito por aquí en algún lugar? Y el Padre lo abraza, lo perdona, lo viste de nuevo, lo cubre ahora de un traje real, le saca los harapos y por supuesto, allí comienza la fiesta. Dice así la palabra de Dios, parábola del hijo pródigo. Ahora en el punto C se analiza un caso muy raro. Y los fariseos escuchaban esto. El camino del hijo mayor. ¿Qué pensaba el hijo mayor? El hijo mayor estaba en la casa del padre, tenía todo lo que quería, se encontraba con sus sirvientes y estaba lejos. Y comenzó a sentir una música especial. Y se acercó a ver qué pasaba en la casa del padre. Dice la palabra de Dios esto. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Saben, allí los criados le explican a ese hijo mayor. El hijo mayor dice, ¿qué es lo que pasa en la casa de mi padre? Hay tanta música, realmente, y se acerca más y más. Y entonces los sirvientes le dicen y le dijo, tu hermano ha vuelto. Aquel hermano que se perdió, que se alejó, que pidió la herencia y se fue lejos, ha vuelto al hogar. En realidad el hijo mayor tendría que haber acudido también hacia ese hijo menor, era su hermano, y abrazarlo con amor y ternura. Pero desgraciadamente, amigos, no fue así. Porque el pecado es pecado y ese hijo mayor vivía en la casa del Padre sin amar a Dios.
Lo mismo que había pasado con Lucifer cuando le entró el pecado en su corazón, como decía la palabra de Dios, ¿verdad? Y allí le dice dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él mató el becerro gordo, en otras palabras, lo mejor que tenía para hacer una fiesta, un banquete. Claro, ¿qué camino puede llevarnos a la muerte y muerte eterna? Tenemos que analizar el camino del Hijo Mayor. Y detenidamente allí, porque es importante que lo entendamos en esta hora del fin. Cristo muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Él murió para rescatarnos de las transgresiones. Pero mi apreciado amigo, ¿estamos comprendiendo realmente la gracia de Dios? ¿Estamos entendiendo lo que es el espíritu de la casa paterna y no el espíritu que ese hijo mayor tenía? Pero leamos en la palabra de Dios. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hijo menor había vuelto a la casa del padre y todavía había pedido perdón y quería algún lugarcito en la casa del padre. Miren ustedes el espíritu diferente. El padre sale, le ruega, entra al festín. Hijo mío, entra al festín. Alégrate porque tu hermano ha vuelto. Sin embargo, no quería entrar, dice la palabra de Dios. El espíritu de la mente de él pensaba diferente que la de su padre. Ese es el pecado. Nosotros podemos tener teología, podemos conocer la palabra de Dios de una punta a la otra, pero si realmente no tenemos el espíritu de Dios en nuestra mente, jamás podremos ser salvos. Continúa diciendo así el verso 29. Respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, ese hijo, ustedes ven el razonamiento del hijo mayor. Yo muchas veces he pensado, ¿y por qué no se llama la parábola del hijo mayor? Porque en realidad Cristo estaba buscando, allí estaban los perdidos. Jesús les estaba hablando y la furia de los fariseos había estallado por eso. En realidad la parábola era más grande para los fariseos que estaban allí. Para aquellos que conocían la voluntad de Dios y sin embargo no tenían el Espíritu de Dios. ¿Cuántos millones se perderán con la Biblia en la mano? ¿Cuántos millones se perderán al fin de la historia, aún predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios, pero sin embargo no teniendo el Espíritu de Dios en sus mentes, no pensando igual que el Padre? Por eso allí agrega, ¿no es cierto? Dice, yo tanto te he servido, Padre. Todo lo que tú me enviaste, yo siempre he cumplido. Es lo que está diciendo el hijo mayor. Y nunca me diste un corderito para que yo pudiese disfrutarlo aparte con mis amigos. Yo le pregunto entonces, ¿quién estaba perdido? ¿Era el hijo menor o el hijo mayor? El hijo mayor, que deseaba en la casa del padre, quería vivir como el hijo pródigo. De manera que estaba perdido. Amigos míos, esta es una enseñanza tremenda, tremenda que nos llega a tocar el corazón y a millones de cristianos en este día. De nada sirve, absolutamente de nada, los ritos y ceremonias. De nada sirve decir yo soy cristiano. De nada sirve decir yo iré al cielo si realmente no tienes el Espíritu de Dios en tu mente, si Cristo no ha transformado tu vida. Eso es lo que nos enseña esta parábola. En realidad, el padre le da una respuesta lógica a ese hijo y le dice lo siguiente. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Bueno, hijo, ¿qué pasa? Si tú estás siempre conmigo, todo lo que tú tienes es tuyo también. ¿Por qué estás pidiendo y estás razonando de esta manera? Trata de hacerlo reflexionar en su desgracia. El versículo 32 agrega: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, tu hermano estaba muerto y él está diciendo al hijo mayor, si tú deseas eso ahora en tu corazón, estás muerto en la casa del Padre simplemente. En mi casa estás muerto, porque no sientes el gozo de vivir conmigo, no sientes aún la grandiosidad de pertenecer a la casa del Padre. Todo lo mío es tuyo. Amigos míos, pronto viviremos con Dios si somos fieles.
para siempre. Y todo lo que realmente Jesús tenga y lo que es nuestro Padre Celestial también será nuestro, como dice allí la Escritura. El apóstol Pablo describe el plan de salvación. Cristo vino a cargar la ignominiosa cruz del Calvario a este mundo. Y allí a los hebreos el apóstol Pablo le escribe de la siguiente manera. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí el apóstol Pablo nos lleva a todo el plan de salvación. Sería muy largo explicar todo este pasaje inclusive. Y dice allí, y Cristo en los días de la carne, o sea, cuando Él vino a este mundo para morir por nosotros, para pagar la deuda eterna que significaba el pecado, porque la paga del pecado es muerte, la transgresión nos lleva a la muerte, y ahí está clarito. El apóstol Pablo se esfuerza por explicarle a los judíos, pero él realmente clamó por nosotros. ¿Se acuerdan del Getsemaní? Rogaba, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sentía la lucha, el conflicto de Adán y Eva y de la maldad del mundo entero. Caía sobre él sin mezcla de misericordia. El autor del pecado estaba tentándolo, pero pacientemente llevó esa cruz que inclusive bajo el peso de ella no pudo llegar hasta el lugar de la ejecución. Simón Cireneo le ayudó a llegar hasta ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar, hombres malvados, con burlas e insultos, condenado como el vil reo, fue colgado entre dos ladrones. ¡Qué día terrible! Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. No se desangró Cristo en la cruz, sino que Él entregó la vida. Él no tenía, nadie podía sacar la vida a Jesús. Fue oído por su clamor reverente, también eso. Su Padre, cuando Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Cristo ahora le estaba entregando su vida en las manos del Padre, confiaba plenamente y murió la muerte eterna que yo debería haber gustado. Este es el pensamiento que debe estar clavado en nuestra mente en estos días. Acompañemos a Jesús ahora. Y dice así: Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, que el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Acá en la Biblia no hay palabras para describir. En otras palabras, nunca, inclusive en la divinidad, había existido algún ser de la humanidad que gustase de la muerte. Pero tanto amó Dios al mundo que se entregó de esta manera por nosotros. Por eso dice la Biblia, para que nosotros entendamos, que uno de los seres eternos ahora sentía el peso enorme de lo que era la muerte y la muerte eterna. La divinidad entera sentía lo que era eso. El versículo agrega el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios no puede salvar a aquellos que no le obedecen. Pero no es una obediencia obligatoria. Es una obediencia que debe surgir de nuestro ser. La obediencia que surgió del hijo menor cuando estuvo arrepentido. Padre, perdóname. Si hay un lugar para que yo entre de nuevo en la casa, permíteme que lo haga. Y ustedes saben ya el resto de la parábola. No todo lo contrario al hijo mayor. Amigos míos, meditemos y pensemos como nunca hemos pensado en este día. En realidad, mientras escuchamos el cántico siguiente que nos hace pensar, ataron las dos manos de Jesús el Salvador. La misma persona que cantó recién volverá a cantar y entonar este cántico. Ataron las dos manos de Jesús el Salvador, lo llevan a prisión así, se atreven a humillarlo sin consideración, crucifican al Señor.
de espinas de dolor coronan a Jesús. Se burlan del buen Redentor, lo hieren y maldicen, mas él todo sufrió. En la cruz el Salvador murió. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000. Pudo llamar para librarse, mas su vida dio por ti, por mí. Él era el Rey del universo. Podría haber dado una orden simplemente y no decidir morir por nosotros. Hasta el último momento fue así. Antes de la resurrección, en su muerte, cuando entregó la vida en las manos del Padre por nuestras transgresiones, para que nosotros podamos tener el Espíritu que Él tiene. ¿Qué haremos con Jesús, nuestro poderoso Salvador? Lo aceptaremos profundamente en nuestra vida. Todo se termina en esta vida, amigos míos. La vida se termina, pero el único que creó al hombre es Cristo. Y el único que puede darnos una vida y una mente nueva es Jesús, el autor de la vida. Él resucitó y venció a la muerte, por eso Él tiene poder para sacarnos de la tumba. Él está a la diestra de Dios y pronto vendrá para llevarnos a aquel hogar. Allí ese título dice, por el camino al árbol de la vida. Ese es un texto hermoso, ¿verdad? De Apocalipsis 22. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora estaremos frente al árbol de la vida nuevamente. Y el tierno Jesús habrá de alcanzarnos nuevamente del fruto maravilloso del árbol de la vida, que emana del trono de Dios. En la ciudad celestial, porque allí comenzará, conoceremos el trono de Dios y después regresaremos a este mundo, mientras los malvados estén muertos y el autor del pecado esté en esa tumba terrible de la cual hablábamos al comenzar, ¿verdad? Continúa diciendo el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Notad lo que dice allí. Y no habrá más maldición, la maldición de la muerte y del pecado. Y el trono de Dios y del Cordero, o sea, todo estará al alcance nuestro. La divinidad entera en su plenitud, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, estarán en la ciudad santa, porque Dios tiene muchos tronos en los mundos que Dios creó. Y eso en realidad ellos irán visitando a sus hijos, nosotros también nos gozaremos con nuestro amado Salvador y con nuestro Creador. Y con aquel que un día decidió crearnos, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios en ese concilio celestial. Ahora, ¿qué somos realmente? ¿Qué estamos haciendo? Todo se termina en esta vida. Pronto, sobre las llamas del fuego eterno, habrán de flotar. Y yo digo así porque Dios va a levantar esa ciudad que habrá descendido de la Nueva Jerusalén para destruir ahora al autor del pecado. Y las llamas del fuego eterno habrán de caer para destruir para siempre
a lo que es la transgresión y la que es la maldición de la transgresión. Allí en Malaquías el profeta dice: Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ¿tienes pruebas en esta vida? ¿Tenemos luchas en esta vida? Sí, yo sé que tenemos, porque es imposible participar de esta vida sin luchar. Pero roguemos al Señor ahora de que el Espíritu de Dios convierta nuestro corazón y tengamos el espíritu del Hijo menor, porque así llegaremos a la patria celestial. Porque los malos serán ceniza debajo de vuestros pies. El Señor está diciendo: nunca más van a existir. Todo va a terminar para siempre. Por el camino de regreso al árbol de la vida, ¿quieres que vayamos nuevamente hasta aquel lugar? Y que vayamos juntos acá en esta vida, porque el que no vaya aquí en esta vida no llegará nunca a la patria celestial. Nunca verá el trono de Dios. Nunca gozará de la vida eterna. Solamente la negrura. Allí vemos esta pantalla que es un poquito rara, ¿verdad? Negro de un lado y del otro lado el paraíso de Dios. Jesús con los redimidos. Así es, ¿verdad? Y saben, ¿qué será vernos en torno al trono de Dios? Qué día glorioso será ese, ¿verdad? Pero ¿dónde nos encontraremos? Y saben, la pregunta ¿dónde nos encontraremos? Se refiere al futuro, pero también tiene que ver con el presente. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Estamos realmente preparándonos? ¿Estamos eligiendo el camino angosto que Jesús dijo o el camino ancho, que nos lleva a la voluntad humana separado del Padre? Así quería vivir el hijo mayor. El hijo menor caminó por el camino ancho, pero se arrepintió y volvió atrás y comenzó a caminar por el camino angosto, que es la negación de nuestra propia voluntad. Y continúa viendo allí dónde nos encontraremos, en el lago de fuego. Oh, amigo mío, mi hermano en Cristo, ojalá nunca ocurra semejante cosa. Cristo murió para que nosotros gocemos de la vida eterna por los siglos sin fin de una eternidad. Pero ahora se lleva el conflicto en nuestra mente, en nuestro ser, aún mientras escuchamos el tema. El diablo nos ofrece las cosas de esta vida, fama, honor, tal vez riqueza, nos ofrece cosas que son nada, porque todo se termina pronto. Mas Jesús nos lucha para llevarnos a la vida eterna y a la patria celestial. Allí habrá solamente dos cosas: dónde nos encontraremos y nuestro destino eterno. ¿Cuál es? Ese destino eterno es realmente la vida eterna. Ese destino eterno, así como estamos, la música esta que estamos escuchando, las palabras dice: tal como soy de pecador. A mí me gusta mucho ese cántico. Jesús nos pide que nosotros, Él vino a buscar a los perdidos. No nacemos con el poder de obtener la salvación, no. Cristo vino a buscarnos, Él vino a nuestro encuentro. No sea que nosotros rechacemos la gracia de Dios como lo rechazó el Hijo Mayor. No sea que rechacemos el paraíso de Dios y la eternidad como Lucifer en el comienzo. El universo entero está convencido de lo que es el pecado. Él ya ha llegado al colmo y pronto, muy pronto, Cristo va a terminar con este mundo de pecado y nos va a dar un glorioso hogar. De nuevo, después de que pase el milenio, el Señor va a crear de nuevo la tierra y tendremos un hogar perfecto y maravilloso, en donde la eternidad y los días de la eternidad habrán de comenzar y nunca más se acabarán. No existirá más la muerte, la tristeza ni el dolor. Pero estamos preparados para el encuentro con el Rey del Universo. ¿Cuál es nuestro destino eterno? Porque la muerte será eterna y en la vida también será eterna. El que muera morirá eternamente. La mentira de Satanás que engañó a nuestros padres, ¿verdad? Quedará al descubierto para siempre, por supuesto, ante el universo entero. Él no tuvo poder y Satanás mismo será destruido. Mas la vida eterna está en las manos del Padre. Iremos a comer, Él nos llevará hasta el árbol de la vida nuevamente. Jesús llevará las señales de los cruentos clavos por la eternidad. El único ser que va a recordar al árbol prohibido. Llevará en sus sienes también la señal de la corona de espinas que los hombres malvados con furia atroz clavaron a nuestro amado Salvador.
Llevará también en las palmas y en los pies las señales cruentas de los soldados romanos, en aquel día del Gólgota cruel y el lanzazo romano, por una eternidad, aunque estará vestido de gloria. Cuando miremos a Jesús, nunca olvidaremos de lo que costó nuestra redención. Y todos los seres creados de todo el universo habrán de contemplar el escondedero de su poder. ¿Cuál es el escondedero de su poder? Cristo se entregó a la muerte eterna para ser nuestro Salvador y el que convenció al universo entero de las consecuencias de las transgresiones de lo que es el pecado. En la gloriosa mañana que ya llega muy pronto, tal vez te sientes triste por un ser amado que se fue a la tumba, pero no llores como los que no tienen esperanza. Pensemos ahora en la vida eterna, en lo que esto significa. Por eso leemos ahí el texto del apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué texto más grande! Aún cuando salgamos de la tumba saldremos perfectos. Iremos creciendo hasta alcanzar la estatura que Adán y Eva tuvieron una vez, antes que el pecado entrara. Pero esto corruptible será convertido en incorruptible, como dice la palabra de Dios. Qué linda frase es esta. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¡Qué victoria sobre el pecado! ¡Qué victoria eterna! Pronto amanecerá el alba eterna. Pronto ocurrirá la resurrección. Miremos a ese glorioso día en estos días especiales. Que esa sea nuestra experiencia y que podamos llegar a ese hogar maravilloso. Pero entre tanto ahora nos preparamos para escuchar el último cántico y meditemos profundamente, porque tiene que ver con ese hogar. Primeras de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver. En aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel. Del Cordero en pos andará, cantará alabanzas de amor. En aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel, más allá del lugar, en la patria reina Emmanuel. De mi viaje la terminación, tan feliz
Amigo mío, este hogar pronto comienza y será nuestro para siempre. Yo quiero estar con Jesús para siempre, ¿no lo quieres hacer tú también? En el lugar en que estés frente a la pantalla, pidamos a Dios que Él nos ayude y que nos bendiga para que de veras podamos llegar pronto al hogar que Jesús ganó para que nosotros seamos para siempre felices en la casa del Padre. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por todo el plan de salvación. Gracias por lo que tú nos explicaste hoy en tu palabra, desde el origen del pecado hasta el final. Y gracias porque ya llega al final. La profecía dice que está llegando el fin de la historia. Todo se termina. Nuestro Padre, úngenos del cielo. Que entreguemos nuestro corazón a ti, nuestra voluntad a ti. Gracias por el plan de salvación. Y que en aquel hogar podamos encontrarnos para nunca más separarnos. Te lo pedimos en el nombre del poderoso y amado Salvador Jesús. Amén. Dios nos bendiga y nos guarde.